se va a poder mejorar. Lo que nos dejó muy contentos es que el Uruguay tiene números mejores y que el presidente de la República nos adelantó que se está haciendo se está obteniendo un ingreso mayor por parte de rentas generales, y eso va a permitir que haya una mayor inversión en lo que son las estructuras sociales, cosa que por primera vez en el presupuesto nos da un poco de aire, porque nosotros desde que integra esta comisión, el gobierno anterior de Frente Amplio nos había dejado un déficit de casi el 6%, y eso nos dificultaba muchísimo, y tuvimos que, la verdad, obtener recursos y optimizar al máximo para poder mantener los gastos del Estado. Hoy tenemos una situación diferente que nos permite, sin despilfarrar, sin dilapidar los pocos dineros públicos que van apareciendo, invertir e ir generando crecimiento en las áreas que nos parecen más importantes a mediano y largo plazo. Y esas son tres importantes, donde el presidente sostiene a la educación como inversión primaria y primordial. En segundo lugar, con el remanente, una inversión en seguridad, que va a ir vinculado al rubro cero de seguridad. No sé si después internamente el Ministerio lo va a usar en más contratos, que pienso que sería una de las posibilidades, o en mejora de salarios, o en las dos. Y por último, una inversión importante en ciencia y tecnología, en el cual el país venía muy rezagado en cuanto a la región y mucho más ante el mundo. Ahora, Javier, una de los paros que se ha realizado hace algunas horas nada más por parte de los empleados públicos de la Confederación de Funcionarios del Estado, hablan de una pérdida importante en el tema del salario real también, y piden una recuperación en ese sentido. Sí, en ese sentido hablamos con el presidente. Es un tema que preocupa, la pérdida es real, también hay que decir las cosas y encuadrarlas en sus justos términos. Las pérdidas salariales en Uruguay han sido del 2% en el último año de la pandemia, cuando en el mundo entero fueron del 6% y más, en promedio. Por lo tanto, es lógico que hubo una crisis muy importante, es lógico que ahora hay una guerra, y a veces parece que parte de la oposición no entendiera que el Uruguay está en el planeta Tierra, y que estamos en un mundo que hoy está globalizado, y que las cosas que suceden a nivel planetario, como es esta gran crisis y la gran retracción que se dio por el coronavirus, también nos afectan a nosotros. Más allá de eso, y que sabemos que los problemas existen y son reales, ahora estamos en condiciones de empezar a encararlos. Esto no significa que va a haber una recuperación total y aumento de sueldo, pero sí que vamos en el camino de empezar a mejorar y a dejar de perder competitividad en los sueldos, pérdida salarial, y todo lo contrario, va a venir un aumento paulatino, pero que se viene en la época en Uruguay del crecimiento, y ese crecimiento se tiene que ver reflejado claramente, como lo dijo el presidente, en los salarios. O sea que esa es una de las causas que se van a atender, y por suerte podemos decir que el país se está encaminando en un crecimiento salarial y en un crecimiento económico por encima de la expectativa. Tuvo el 6% de crecimiento en el 0,6% de crecimiento en el primer trimestre. Eso nos va a dar que va a terminar por un crecimiento mayor al 2,4 anual, que era más de lo previsto, que es una reactivación muy importante de la parte económica, y también hay que hacer que eso llegue a los sectores donde tiene que llegar, que son a los salarios. Pues se ha dado un crecimiento importante en el agro, se ha dado un crecimiento importante en las exportaciones, que bueno, a veces como un niño o como una persona que se está desarrollando, no el crecimiento se da a la misma vez en todos lados, pero nosotros como gobernantes tenemos la obligación de hacer que esos crecimientos empiecen a llegar a todas las aristas. Ahora, y a todos los problemas que tienen los uruguayos. ¿Esto significa, a tu entender, también recuperación salarial? Digamos, recuperar lo ya perdido cuando han aumentado considerablemente muchos costos, entre ellos, por ejemplo, el del combustible, y los sueldos no, y recién en agosto se va a hacer efectivo un adelanto, digamos, de la mejora salarial. ¿Se va a recuperar lo ya perdido, Javier? Estamos hablando de una recuperación con respecto al IPC. Sí. O sea, respecto al índice de precio al consumo, lo que incluye a lo que es la inflación. Por lo tanto, va a ser recuperado no solamente el global, sino también el IPC de lo que va corriendo en este año. La técnica, o sea, la forma es ir recuperando para terminar el quinquenio de gobierno con un aumento en los sueldos.
Bien, ¿qué se piensa, digamos, te pongo el caso, por ejemplo, de los combustibles, que todo parece indicar que va a seguir subiendo y se va a seguir ajustando mes a mes, por lo menos ahora y por lo que está sucediendo a nivel internacional, al alza? ¿Cómo se hace para que la recuperación salarial también abarque una cuestión como la de los combustibles, el aumento permanente de los combustibles que repercute en casi todo el resto de los productos? Bueno, por supuesto que eso genera también una parte de incertidumbre en el que el Uruguay no puede ni tiene mucho control. Recordemos que Uruguay no es un país petrolero, más allá de que en gobiernos anteriores nos hicieron creer que éramos países petroleros, hoy sabemos que no lo somos y que dependemos del precio internacional. Eso nosotros no lo podemos cambiar. También dependemos de una variante que es el dólar y de ese precio internacional. Por un lado, la baja del dólar ayuda, por otro lado, la guerra y el aumento de los combustibles perjudica. Entonces estamos en una situación realmente de inestabilidad, porque no podemos predecir ni prever qué es lo que va a pasar en los mercados mundiales. Lo que sí sabemos es que el Uruguay va a acompañar a partir del crecimiento que nosotros tenemos económico, para que esos sueldos vayan acompasando el IPC y no se genere pérdida salarial, sino por el contrario, se recupere salario y los uruguayos puedan ir al súper y terminar comprando lo mismo que compraban antes o más, que es lo que podemos hacer y lo que se puede hacer desde el gobierno. Lo otro depende de una política internacional, que en algún momento la guerra va a terminar, en algún momento la cosa se va a estabilizar, y de acuerdo al protocolo que tenemos de actualización de precio del combustible, el combustible va a bajar y los uruguayos van a quedar con mejor salario, con más poder adquisitivo y con un combustible barato. ¿Qué pasa, Javier, también con lo que respecta a la educación, ¿no? Que es otra de lo que se plantea como prioridad, mientras los gremios están señalando, por ejemplo, que se han eliminado lo que eran las horas de coordinación, etcétera, y esto ha significado una reducción importante también en sus salarios? Bueno, ahí está la discusión siempre de qué es lo que hace falta, si más dinero o más controles y mejor aplicación del dinero que ya existe. La educación ha tenido y viene teniendo mayores ingresos. Nosotros llegamos a una promesa del Frente Amplio que es el 6% de la educación, que nunca había podido cumplir en 15 años. Hoy lo tiene y tiene más. Lo que tenemos por otro lado son un montón de horas sindicales, donde hubo una estafa sindical que le costó al Estado entre 7.000 y 9.000 horas, que venimos investigando, y que FENAPES y la oposición del Frente Amplio y del PIT-CNT defienden ese tipo de estafa, las protegen y las encubren a través de sus directores. Entonces, nosotros como gobierno lo que tenemos que hacer es generar más recursos, dar más dinero a la educación, sí, pero también controlar, porque la cosa no se trata de tirar la plata en un barril sin fondo, sino que en definitiva llegue a los estudiantes. Porque Uruguay es una realidad. En los últimos tiempos, que también había tenido un incremento en la educación, los resultados cada vez eran peores. Los estudiantes no salvaban las pruebas PISA, los estudiantes a nivel mundial cada vez estábamos peor, y se le enseñaba y se le sigue enseñando a los estudiantes temas ideológicos y no académicos. Por lo tanto, el Uruguay tiene que tener un cambio en cuanto a la educación, porque no se trata acá solo de poner plata, se trata de eficiencia y de eficacia. ¿Esta rendición de cuentas va a implicar un aumento del gasto? ¿El aumento de gasto público? Sí. Sí, por supuesto. Al haber más recursos, va a haber un mayor despliegue instrumental de dinero. Eso no quiere decir que aumente el déficit. El déficit va a bajar. O sea, nosotros vamos a bajar un Estado más saneado y mejor. Lo que al haber más plata, porque el crecimiento del Estado se va dando, va a aparecer más dinero también para generar inversión. Y es justamente lo que nosotros decimos, o lo que decía antes la oposición, que no era gasto, sino que era inversión pública. Porque justamente estamos invirtiendo en educación, estamos invirtiendo en seguridad y estamos poniendo los recursos del Estado que van creciendo en los lugares más sensibles. ¿Cuándo se estima? En el año pasado pusimos 50 millones de dólares en primera infancia, ¿se acuerdan? Que un pequeño crecimiento económico en las rentas generales, lo que se pudo ahorrar de otros gastos, y darle 50 millones de dólares a primera infancia a través de MIDE. O sea, el Uruguay sigue invirtiendo en inversión social y en los lugares sensibles que a la larga son las que nos pueden dar el desarrollo humano importante.
¿Cuándo se estima que estos efectos comiencen a observarse efectivamente en nuestro país? Bueno, la inversión en seguridad esperemos que dé resultados prontamente a partir de su aplicación. Recordemos que esto se vota ahora y se empieza a implementar los aumentos presupuestales a partir del 1 de enero del 2023. Esperemos que en los primeros meses del año que viene tengamos recursos mejores para aplicar sensiblemente a lo que más necesitamos. Y bueno, lo de la educación y la ciencia y tecnología va a depender mucho más de la aplicación que se le den esos recursos que de la dotación misma de ellos. O sea, va a depender más de qué se haga dentro de las instituciones y dentro del CODICEN y de la ANEP con esos recursos que de la cantidad que pueda venir del gobierno central. Bien. Javier, te hago una consulta que tiene un poco que ver con esto y que se lo hemos trasladado también a otros legisladores. A partir del 1 de agosto se va a dar efectivamente, va a llegar a los bolsillos de los uruguayos un adelanto de lo que tiene que ver con el aumento de los salarios, tanto para los públicos como para los privados. Los privados siguen negociando, obviamente, pero para los públicos ya está fijado. Surgió el tema aquí, e incluso lo conversamos con por otro asunto que manejábamos con el consejero Juan Gavito del CODICEN. ¿No es momento, y además por la situación en que está atravesando nuestro país y el mundo, de hacer una categorización de los empleados públicos que en esta oportunidad deben de tener ese ajuste? Digamos, como hay franjas para el aumento de las jubilaciones, etcétera, que haya franjas y que, por ejemplo, todos los límites son arbitrarios, obviamente, ¿no? Pero aquellos sueldos superiores a 250.000 pesos, por ejemplo, no tengan este aumento para generarle un ahorro al Estado. Bueno, ya hay topes salariales dentro del Estado importante que se han implementado, y lo que se va a buscar es que sean justamente beneficiados en su mayoría los sueldos más sumergidos. Inclusive ese tipo de beneficios puede venir a partir de un afloje en lo que es los impuestos del impuesto a los sueldos, el impuesto a la renta, el IRPF de las personas físicas, que se va a extender en el margen o se va a reducir lo que se aporta, que es lo primero que quiere hacer el Estado a partir de los números de esta próxima rendición, a partir de lo que quiere hacer el Ejecutivo, que fue lo que adelantó el presidente en la reunión, a partir del ahorro que se genera y de los números positivos del bajar Estado. Los topes. Ahí ya se va a dar una posibilidad de mejorar los salarios más sumergidos o los de menos cuantía. No, pero yo te preguntaba por esto de las equidades, si es, no sé, ético quizás que los públicos, tanto los que ganan 40, 50, 60.000 pesos, como los que ganan 300, 350, tengan el mismo porcentaje de aumento. Y eso genera un problema en el Estado también, porque el Estado hoy no tiene técnicos de nivel, porque es muy lindo o es importante, la gente ve como positivo trabajar para el Estado en salarios menores a 80.000 pesos que en la actividad pública, en la actividad privada son mucho más difíciles de generar. Entonces tenemos mucha gente que quiere entrar al Estado en esos sueldos de 60, 80.000 pesos, pero después no quiere o no está capacitada para asumir responsabilidades. Y luego en los cargos técnicos gerenciales importantes del Estado, donde se definen las políticas nacionales, no tenemos gente porque en las actividades privadas, las empresas privadas, ganan mucho más. Entonces también está ese tema de que si seguimos aumentando de manera dispar solo los salarios más bajos y castigando a los más altos del Estado en algunos casos, nos podemos quedar, como se viene quedando el Estado, sin capacidad técnica en las empresas públicas y en algunos lugares del Estado para la dirección. Y no se Pero puede... bueno, es una política que habrá que evaluar. Entiendo que los aumentos son proporcionales porque es la forma de hacerlo parejo para todos, ¿no? Bueno, pero en algún momento se criticó también como oposición algunos sueldos que pagaba el Estado, ¿no? Por eso te lo pregunto también. El tema de la equidad, de la justicia social, que va generando que esa brecha siga existiendo. No, pero esos sueldos superaltos que existían se eliminaron. Algunos de ellos, naturalmente, por la extinción de las empresas. Pluna, Gasallago, que ahora estamos por terminar de liquidar, y ese tipo de despilfarro que generó el Frente Amplio, donde se fijaban sueldos altísimos. También se eliminaron algunos cargos de salarios altos.
Lo que ahora estamos hablando es de a la plantilla estatal que ya existe, darle una compensación económica para que tenga una recuperación salarial que ya han perdido a partir de lo que fue el COVID y el tema económico a nivel mundial. Acá no estamos hablando tampoco de enriquecer ni hacer una diferencia a favor de los salarios más altos, sino de darle proporcionalmente a cada uno para que mantenga el salario que tenía. Uh-huh. Bien. No, yo te lo consultaba también porque hoy por hoy en nuestro país se puede llegar a catalogar como un sueldo privilegiado, sobre todo, no sé, el tema de los legisladores, el tema de los secretarios de Estado, ¿no? Los cargos políticos, un sueldo de 300.000 pesos, ¿no? Una cosa son los técnicos, que por allí sí uno tiene que ser un poco más competitivo con lo que ofrece el sector privado, y otra cosa son aquellos que solo existe ese cargo por el Estado, los banca el Estado y sí. No hay. Yo cuando salí legislador ya los sueldos estaban fijados. Lo que hicimos fue sacarnos partidas, por ejemplo la partida de prensa, que eran 33.000 pesos, y que a propuesta del Partido Nacional y con los votos nuestros, bajamos esos salarios, que nos parecía injusto. A su vez también hemos tenido la misma tasa salarial que ha tenido cualquier otro trabajador a nivel del Estado. Lo que sí sabemos que nuestros salarios, o los salarios de los gobernantes, que son altos, son en comparación al nivel mundial normales o bajos. Lo que pasa es que, bueno, ya es otro tema de discusión política que va más profundo. Nosotros lo que tenemos que ver es que todos los uruguayos ganen más. Y por parte nuestra, o por lo menos de estos legisladores que asumieron hace 3 años, fue la primera vez en la historia del Uruguay que se bajaron los ingresos. Bien, muy bien. Javier, habrá que hacerlo más, tal vez sí, será una discusión que habrá que dar, pero nunca no se se puede decir que no se han bajado. El tema es que nunca se da. Siempre se plantea como para adelante, y bueno, habrá que ver, pero no se da. No, pero ya se dio, ya bajamos 33.000 pesos la partida de 13. ¿Y no puede haber algún tipo de tope también para lo que tiene que ver con los aumentos salariales? En el sentido, mira, no sé cómo es que se rige la Cámara de los aumentos, realmente no conozco bien. Yo voy a trabajar, no estoy tan preocupado por el tema salarial, pero realmente no sé si tiene un aumento paralelo o acompaña el de los empleados públicos. No, por eso, paralelo al de los públicos, por eso te decía. que sea el mismo porcentaje. Un 3%, ¿no? Sí, debería ser lógico que tuviera el mismo porcentaje, como cualquier empleado. Bueno, muy bien. Javier, ¿algo más que te parezca pertinente señalar? Sí, que lo más importante no es el salario de los gobernantes, sino que el país está creciendo, que eso es lo que no se puede negar, que la gente va a poder vivir mejor, que el Uruguay está en una recuperación salarial importante y que por primera vez en 3 años de que asumió este nuevo gobierno, que estábamos en pandemia, se va a poder empezar a mejorar lo que son los salarios y va a poder empezar a haber un crecimiento real en el Uruguay en cuanto a que todo lo podamos percibir en el bolsillo. Y eso creo que es una gran noticia. Creo que el Uruguay empezó en la época del sí se puede, del sí podemos ir arreglando ciertas cosas. No se ha caído ninguno y eso ha sido lo más importante, la inversión social que se ha dado en estos 3 años, que ha permitido que los más rezagados sigan prendidos al pelotón y hoy tengan chances de mejorar. Y por otro lado, la importancia de invertir en los temas sociales importantes que para nosotros son, por ejemplo, la educación, donde habíamos recibido un país que estaba muy, muy atrasado y hoy, a partir de nuevas partidas y de un control de las horas sindicales y un control del despilfarro desde adentro de la educación, a pesar de los pesares y a pesar del PIT-CNT y a pesar de la oposición del Frente Amplio que defiende la estafa sindical, nosotros nos estamos perfilando como a tener una educación de calidad que permita un desarrollo humano sostenible y que permita que el Uruguay ocupe los lugares que siempre debió haber ocupado. Bien, igual, permitime una aclaración. Eso de que el sueldo de los gobernantes no importa es bastante relativo, ¿no? Cuando hay gente todavía por debajo de la línea de la pobreza, que le están aumentando las cosas todos los días y que su salario se ve cada vez más sumergido. Sí importa, porque además lo hablábamos cuando eran oposición también, Javier. Yo no dije que no importara. Que no, dijiste que no era tan importante. Más, tanto importa que por primera vez estos legisladores de esta legislatura se bajaron el ingreso. Bien. Además del impuesto coronavirus, que lo pagamos varias veces, porque el Uruguay lo necesitaba. Sí. Y siempre que se nos ha reclamado, de parte de la sociedad, el Partido Nacional y los legisladores de este nuevo gobierno hemos estado dispuestos a generar esas rebajas en lo que es
el gobierno legislativo, además de la baja que hemos llevado adelante, porque también al integrar la comisión de presupuesto, integro la comisión de presupuesto del Parlamento, o sea, de lo que es la Cámara de Representantes. También hemos logrado abatir el gasto de la Cámara de Representantes de manera muy importante, generando vacantes, generando una modernización del sistema interno en cuanto a las cámaras, a la digitalización, menor cantidad de empleos y de ingresos, menor gasto público. Eso se está volcando a rentas generales todos los años, y es a partir de estos nuevos legisladores que entraron. Por eso te decía que me parecía muy injusto que en una llamada de radio se me planteara el tema de si habría que bajarle más o más el sueldo a los legisladores. Siempre que se nos ha planteado eso, hemos respondido a la baja, no hemos bajado el sueldo, y a su vez hemos ahorrado en lo que respecta al gasto de la Cámara de Representantes. No, bueno, lo que pasa es que como estábamos hablando del gasto en general, y en general a todos los legisladores... Lo que a mí me corresponde, ahí están los números. Bien, bárbaro. Pero se lo hemos planteado a todos los legisladores también como parte interesada. Si no, sería una muy buena señal para el Estado, para la ciudadanía uruguaya, de alguna manera relegar algún otro aumento, por ejemplo el que se va a ejecutar a partir de agosto. No pretendió ser mucho menos agresiva una pregunta, sino como legislador electo, preguntarte. ¿Sabes qué pasa? Que el Estado viene funcionando ya hace casi 200 años. Sí, claro. Entonces nosotros, desde el Poder Legislativo, hacemos lo que podemos. No podemos cambiar el mundo en 2 minutos, y van 3 años de gobierno en plena pandemia. Hemos reducido esos gastos en todo lo que se ha podido, y estamos dispuestos a seguirlo haciendo. Estaría muy bueno. Dice, el diputado está feliz porque el país creció económicamente y acaban de constatar 7.000 niños y niñas adolescentes con insuficiencia alimentaria, dice por acá. Bueno, se han tirado muchos números que no son. Hace un tiempo el Frente Amplio venía diciendo que había niños en la calle, después se confirmó que no era. ¿Se acuerda del relato que los niños comían pasto? Sí. En el 2002? Que también era mentira. Y bueno, está. Del otro lado siempre va a existir la fake news y la forma que tiene la oposición de generar una mentira tras otra. Lo que nunca se ha visto hasta ahora es a la oposición pedir disculpas cada vez, una y otra vez, cuando se confirma que lo que dice es mentira, ¿no? Lamentablemente no han tenido la integridad moral ni ética de asumirlo. Te voy a pasar un dato que ayer nos llegaba aquí a Radio Continental, que se lo estamos pasando además a todos los legisladores y jerarcas. La escuela 129 de Toledo está en una situación pésima, con cables colgando, se está lloviendo y están pidiendo ayuda y no están recibiendo respuesta por parte de las autoridades. Te paso el dato como legislador del departamento. ¿Qué escuela es, me dijiste? 129 de Toledo. Como reclamo y hacemos la consulta pertinente. ¿Es con UTE el tema? No, es con toda la infraestructura, es con ANEP. Están reclamando una mejora en lo que es el establecimiento, porque los gurises están estudiando en un lugar donde se llueve y donde la instalación eléctrica es un peligro. En cualquier momento va a suceder una desgracia. Corto contigo, que voy llamando a ANEP, a Gavito. Gracias, Javier, un gusto escucharte. A la hora. Que pase muy bien. Era el doctor Javier Radicchioni, diputado por el departamento de Canelones, hablando de los contenidos de esta rendición